Mágica Vida Radio. El despertar de la consciencia. Saludos cordiales, queridas partículas divinas. Bienvenidos a la edición 174 de Mágica Vida. Os habla Nino Martínez, Sofía Martínez, Ángel Luis Álvaro en las voces de la tripulación de esta maravillosa nave de la consciencia. Hoy hablaremos sobre cómo fortalecer nuestro sistema inmunitario con Roberto San Antonio, presidente de COFENAT, y Palmira Pozuelo, nuestra maravillosa farmacéutica naturista. Pero también hablaremos de flores de Bach y el primer congreso virtual que se celebra en pocos días. Y nuestro queridísimo Ramiro Calle nos presenta su última reedición, Ante la ansiedad. Vamos a escuchar antes un breve resumen del programa 173 de la mano de nuestro maestro de las ondas, Javier Alfonso Martínez. Edición 173 de Mágica Vida. Conferenciantes en la última Feria de Biocultura celebrada en La Coruña. Vamos a realizar una revisión sistemática con lo que encontremos de forma comparativa, que nos puedan poner en comparación uno versus el otro, cuál es o qué es lo que nos aporta un modelo de agricultura convencional frente a un modelo de agricultura ecológica. El problema que encontramos en la cosmética es que no hay una legislación clara que defina lo que es una cosmética natural. Yo destacaría que sigue comprobándose que el sector de la producción ecológica es un sector súper activo. Decidamos encaminar nuestro futuro hacia unas formas más lógicas, más sostenibles y más humanas también. Biocultura, la mayor feria de productos ecológicos y consumo responsable. Alberto Martí Bosch, sudoración nocturna. Vamos a tomar alcachofera, caldo mariano, diente de león, podemos hacer infusiones o gotas que llevan la combinación de estas plantas. Vamos a tomar vitamina B, recordad el complejo B, vitamina B1, B6, B12, mejora las funciones hepáticas. Vamos a tomar también homeopatía, nos puede venir muy bien la calcárea carbónica, que ayuda también a mitigar las sudoraciones nocturnas. Maravilloso poema de Walt Whitman. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. De repente, los ojos se me pusieron en modo tristeza, y lo hicieron porque hacia adentro veían la viva representación de la palabra diáspora, el sueño de una vida menos atormentada en todos los sentidos, económicos, morales o religiosos. Hoy la reflexión inicial la dejamos en palabras escritas por David Trueba, este gran escritor, director de cine, periodista, guionista y actor. Esto podría ser el guión de una ficción que está más cercana a la realidad de lo que imaginamos. Dice así: imaginen que el contagio del coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada, mientras que en el continente africano, por las condiciones climáticas, no tiene incidencia. Aterradas, las familias europeas escaparían de la enfermedad de manera histérica, camino de la frontera africana. Tratarían de cruzar el mar por el estrecho, se lanzarían en embarcaciones precarias desde las islas griegas y la costa turca. Perseguidas por la sombra de una nueva peste mortal, tratarían de ponerse a salvo, urgidos por la necesidad. Pero al llegar a la costa africana, las mismas vallas que ellos levantaron, los mismos controles violentos y las fronteras más inexpugnables invertirían el poder de freno. Las fuerzas del orden norteafricanas dispararían contra los occidentales sin piedad. Les gritarían: vete a tu casa, déjanos en paz. No queremos tu enfermedad, tu miseria, tu necesidad. Si los guionistas quisieran extremar la crueldad, permitirían que algunos europeos, guiados por las mafias extorsionadoras, alcanzaran destinos africanos y allí
Los encerrarían en cuarentenas inhóspitas, donde serían despojados de sus pertenencias, de sus afectos, de su dignidad. A esto se le llama la tragedia revertida y consiste sencillamente en tratar de ponerte en los zapatos del otro, del que sufre, del que huye, de los que no tienen nada, porque las guerras y la miseria les han arrebatado el suelo donde crecieron. Todo el mundo sabe que la crisis sanitaria europea no tiene relación directa con el drama migratorio, y sin embargo, el estado de ánimo de los europeos sí relaciona ambas cosas. Por ello, toleramos la mano dura y la degradación de los valores humanos en la crisis de refugiados de la frontera greco-turca. La privatización del control migratorio consumada con la entrega de millones de euros para que Turquía ejerza de muro previo se ha vuelto en nuestra contra. Somos rehenes de una mafia que nos pide más dinero y nos chantajea con enviarnos las masas hambrientas en plena crisis de contención y autocontrol de movimientos. De la misma manera, mientras se lucha de manera esforzada y coherente desde los servicios públicos de salud por frenar el contagio, la privatización de hospitales, laboratorios e higiene sanitaria evidencia el error de bulto en nuestros cálculos sobre lo que significa el concepto de salud pública. Por ahora, en vez de comprender la verdad de nuestros errores, empujamos la basura bajo la sombra. Todos somos flores en el jardín del Gran Espíritu. Compartimos una raíz común y la raíz es la Madre Tierra. El jardín es hermoso porque tiene diferentes colores en ella, y los colores representan las diferentes tradiciones y culturas. Abuelo David Monongi, del pueblo Hopi. Mágica Vida. Nino Martínez. Saludamos a nuestro amigo Roberto San Antonio, presidente de COFENAT. Saludos cordiales, amigo Roberto. Hola, muy buenas, Nino. ¿Cómo va todo? Bueno, bien. Luchando y en estos momentos nunca mejor dicho, ¿no? Sí, como luchando a nivel de salud y a nivel de todos los ámbitos de la administración pública, ¿no? A nivel de salud, con todo lo que nos rodea, que estamos todos un poco saturados de tanta información en relación al coronavirus, pero evidentemente es una cosa que está ahí. Desde COFENAT, ¿cómo estáis planteando la situación del coronavirus? Bueno, en primer lugar, sobre todo a todos los profesionales de las terapias naturales, dependiendo de la comunidad autónoma en la que residan, deben de seguir las indicaciones de la Administración Pública Oficial, ¿no? De Ministerio de Sanidad y Consejerías de Sanidad de sus respectivas comunidades. Por otra parte, también debemos de aprovechar este momento para alzar la voz y decir, estamos aquí, los profesionales de las terapias naturales también podemos ayudar a combatir esta pandemia que hay a nivel mundial. Es decir, las terapias naturales más que nunca deberían de estar dentro del repertorio terapéutico de los diferentes profesionales de la salud para ayudar a proteger al ciudadano de este coronavirus, ¿no? Es decir, la administración pública nos dice continuamente que sobre todo las personas con patologías secundarias o bien inmunodeprimidas tienen mucho riesgo de que este coronavirus le afecte gravemente a la salud. Nosotros sabemos que tenemos herramientas para potenciar ese sistema inmune que desde la medicina convencional no existe. No hay ese tipo de medicamentos químicos que potencien. Lo que sí que hay es hábitos saludables, ¿no? Que sobre todo es lo que recomiendan, lavarse las manos, etcétera. Bueno, el caso es que desde las terapias naturales tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en China,
tipo de infección, ha sido, con toda su filosofía, por supuesto, ha sido la primera en convocar la ayuda de los médicos de tradicional China con los médicos convencionales para poder combatir este coronavirus. Más del 90% de las altas se han producido en aquellas ciudades, lo de China, se han producido en aquellas ciudades en que han combinado las dos especialidades médicas, la medicina tradicional china y la medicina convencional, bueno, o occidental, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso en algunos hospitales, a los pacientes, no como combatir, no como un combate, sino si de alguna manera como intentar mejorar su bienestar y su salud frente a este coronavirus, a esta infección, les daban una sopa de jengibre con regaliz. Dentro de su repertorio de medicina tradicional china, digamos que es uno de los remedios que más estaban usando. Jengibre seco con regaliz, en formato, en sopa, ¿no? Sí, sí, sopa sí, calentita. Por ejemplo, el gobierno de Sanidad, el Ministerio de Sanidad recomienda beber bebidas calientes, ¿no? Pues si en vez de beber cualquier tipo de bebida caliente o cualquier tipo de infusión, nos vamos al repertorio que tenemos de elevar el sistema inmune, como puede ser infusiones de tomillo o infusiones de equinacia, no nos va a evitar un contagio, pero si tenemos un contagio, lo que va a evitar es que sea un agravamiento de alguna manera de la sintomatología. Uh-huh. Entonces, eso sería también una manera de combatirlo. Hay aceites esenciales muy potentes, como sabemos, la aromaterapia en este caso tiene bastante evidencia científica, y con respecto a estimular el sistema inmune, hay varios aceites que pueden ser muy beneficiosos para esta pandemia que está asolando la sociedad. Como por ejemplo el tomillo, el aceite esencial de tomillo, ¿no? El de hisopo y todos estos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hay varios aceites esenciales de muy buena calidad, además. Tenemos muy buenos laboratorios en España y creo que debemos de coger todas aquellas herramientas que puedan ser beneficiosas, ¿no? No solo la medicina convencional, sino que la medicina tradicional. Por tanto, creo que ahora es el momento de olvidarnos de enfrentamientos y de posibles problemáticas, ¿no? Que hay, que si evidencias, que si no. Y una cosa es cierta es que, además, en este aspecto hay evidencia contrastada y de sobra en las bases públicas de evidencias de temas científicos, ¿no? Que elevan el sistema inmune y, por tanto, por consiguiente, consiguen, ¿no?, de combatir todas la sintomatología, ¿no? De tal manera que al final te vas a sentir mucho más fuerte. Pues esperemos que así sea, Roberto, que se integren unas medicinas con otras, que nos dejemos de tantos enfrentamientos, ¿no? Y sobre todo que se acabe cuanto antes esta crisis epidémica, o no sabríamos cómo llamarlo, obsesiva, de miedo. También es real, es evidente que es real, ¿no? Pero que se termine cuanto antes, ¿no? Y entre todos creo que lo podemos conseguir. Pues Roberto, que muchísimas gracias por tu aportación como siempre, y saludos para todo el equipo, toda la familia de Cofenat. Muchísimas gracias a ti, Nino. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Cofenat, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, patrocina la entrevista principal. Cofenat.es. Magdalena Shashkevich es naturópata por el Real Centro Universitario María Cristina del Escorial y organizadora del primer Congreso Virtual de Terapia Floral. Bienvenida a Mágica Vida, Magdalena. Muchísimas gracias, un gran placer y gracias por invitarme, Nino. Un placer también para nosotros. Bueno, primer Congreso Virtual de Terapia Floral. Cuéntanos de dónde surge, cuál es vuestro propósito, vuestros propósitos. Surge como una necesidad de alguna manera responder a este sueño del Dr. Bach, creador de las flores de Bach, que decía que soñaba con que sus remedios lleguen a todos los hogares. En el último congreso presencial
que tuve el placer de participar en México el año pasado, en noviembre del año pasado, el año 2019, me di cuenta que cada vez éramos menos los que estábamos en la sala y más gente en streaming, en directo, vía redes. Entonces, a pesar de que yo soy una persona muy cercana, de hecho he tenido la fortuna de participar en muchísimos congresos del mundo natural, pero sobre todo de terapia floral y de aromaterapia presenciales, pero sí es cierto que también me estaba dando cuenta que cada vez era más necesario llegar a más gente y cada vez más difícil que la gente se desplace, ¿no? Entonces surgió la idea, además de una manera así un poco mágica, ya que estamos en Mágica Vida, porque cuando estaba participando en crear, el congreso coincide con la fiesta de Todos los Santos o de los Muertitos, como dicen cariñosamente en México. Sí. Entonces al doctor Edward Bach en el congreso se le prepara un altar, una ofrenda. Y yo estaba preparando y mirando la foto de Bach, estaba como en un estado un poco de meditativo, reflexivo, reflexionando sobre sus enseñanzas. Y cuando me levanté de ahí, de repente se me cruzó un técnico de sonido y de vídeo, precisamente el que estaba grabando el congreso en streaming para facilitarle a las personas que no pudieron venir a México. Y sin venir a qué, o sea, yo estaba, imagínate, toda concentrada en mi Bach, de repente me mira y me dice, ¿quieres que te enseñe cómo funciona el streaming y el lanzarlo en línea? Y yo era como, a ver, ¿por qué me está diciendo eso, no? Entonces, como nos decía Bach en algún... Sí, nos decía Bach en algún escrito eso, ¿no? Que la hermandad blanca, como él lo decía, nos habla a través de mensajes que como que se me iluminó una chispa, ¿no? Y ahí surgió la idea. Claro, ese mismo día llego a casa y me salta un anuncio sobre formación en eventos virtuales, en organización de eventos virtuales. Nada, até los cabos y me lancé y aquí a estamos. este mundo y aquí estamos. Entonces, bueno, va a haber diferentes ponentes, ¿no? Vamos a tener 12 conferenciantes de todo el mundo. Hemos procurado que haya un representante de los países donde la terapia floral está muy popular. Tenemos a Eduardo Greco, por supuesto, que es argentino pero vive en México. Tenemos a Julian Barnard, que eso es muy curioso también porque Julian es imposible verlo en un evento presencial, salvo que vayas a Gran Bretaña, porque Julian hace 10 años, que eso lo hemos descubierto durante la conferencia, ha tomado una decisión ecoética de no tomar ningún avión. Uh-huh. Entonces, pues la única forma de disfrutar de Julian en algún evento es virtualmente. Qué bien, qué interesante. ¿Quién más? Sí, Cuéntanos. Muy interesante. Tenemos a Patricia Carrión, de Chile, que es una de las primeras impulsoras de la terapia floral en Chile. Tenemos a Andreas Korte, un suizo que también es uno de los primeros impulsores de la nueva generación de las esencias florales. Sí. Él vive entre Islas Canarias y Holanda. Tenemos a Ricardo Orozco, aquí de Cataluña. Tenemos a Luis Jiménez, el malagueño que crea la terapia floral evolutiva. Tenemos a doctor Santiago Rojas, que nos va a hablar de una cosa muy interesante, que es el difícil matrimonio entre los dos paradigmas, el médico y el de terapia floral. Tenemos también un representante de Perú, tenemos a Thierry Polese, que es suizo de origen, pero más peruano que muchos peruanos. Uh-huh. Tenemos a la licenciada Alejandra Valdés, que es argentina, pero afincada en México, que ha hecho muchísimo y sigue haciendo muchísimo por, de alguna forma, demostrar científicamente la eficacia de los remedios florales, y está trabajando en el tema de la regulación ahí en México. Tenemos de Costa Rica a Elsa Vanegas, otra de las pioneras del mundo de la terapia floral. Tenemos a Susana Beilati, que también ha estado con nosotros, buena amiga de la casa, ha estado aquí en Mágica Vida. Amiga de la casa, ahí ya tenemos que agradecer el conocernos tú y yo. Efectivamente, gracias. Y tenemos, Susana, por supuesto, exacto, muchas gracias, Susana. Y tenemos, por supuesto, también a la anfitriona del Lago Floral, el congreso donde nace, que acabo de mencionar, donde nace la idea del congreso virtual, que es Dinora Ramos,
que es la creadora del evento presencial del Lago, presencial y streaming, el Lago Floral en México. Así que tenemos aquí un panel muy interesante. Buen elenco. Sí. ¿Cuándo va a ser el congreso, Magdalena? El congreso es un evento virtual, con lo cual a partir del día 27 de marzo de 2020, que es el día que se lanza, que se liberan todos los contenidos, tanto las conferencias como muchas sorpresas que habrá por parte de nuestros ponentes, a partir de este día, quien tenga su entrada va a poder acceder durante todo un año a ver todos los contenidos todas las veces que quiera. Así que hasta el 27 de marzo tienen todos ustedes la oportunidad de hacerse con la entrada con un precio muy especial, un precio de lanzamiento, porque estamos calentando motores, pero tienen que esperar a cambio hasta el 27 de marzo que liberemos todos los contenidos. Y una vez liberados, pues ya digo, tienen todo un año para poder disfrutarlo y además sin límite pueden volver a ver las conferencias. Obviamente las conferencias tienen mucho contenido, es 1 hora donde nuestros expertos intentan concentrar la mayor cantidad de información posible y tenemos 1 hora donde les exprimimos, así que entenderé que querrán verlo más de una vez. ¿Cómo la forma de inscribirse, por favor? A través de la página web. Como es un evento virtual, pues virtualmente a través de nuestra página web, congresoterapiafloral.com. Ahí entran y hay una pestaña muy claramente señalada donde pone inscribirse en grande. Estupendo. Inscríbete al congreso. Lo pinchan y siguen las instrucciones, que son muy, muy fáciles y muy claritas. Perfecto. Magdalena, muchísimas gracias. Espero que tenga mucho éxito este primer congreso virtual de terapia floral, que la verdad es que parece muy, muy interesante. Y ya nos irás informando sobre cómo se desarrolla y cómo se ha desarrollado. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Nino. Y nada, ojalá podamos cumplir el sueño de Dr. Edward Bach, que sus remedios lleguen a todas las casas y podamos curarnos a nosotros mismos. Ojalá. Gracias. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. COFENAT, Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, ha patrocinado la entrevista principal. Cofenat.es. Mágica Vida. El programa que te escucha en Internet. Supermercados ecológicos Natura Sí, casi 20 años ofreciéndonos en España una gran variedad de productos ecológicos certificados y a la vanguardia del mundo bio en más de 6 países. Os recordamos los teléfonos de sus tiendas en Madrid, en Guzmán el Bueno 28 y Dr. Fleming 1, 91 544 5663 y 91 458 32 54. Si lo deseas, te lo llevan a casa gratis a partir de 60 euros. Y para los mecenas de Mágica Vida, un 5% de descuento en todas tus compras. Suscríbete a la newsletter y conoce sus eventos, charlas, conferencias, recetas. Naturasí.es. Supermercados ecológicos Natura Sí, bio por vocación. Un mundo mejor es posible. Sofía y Ángel Luis así nos lo cuentan con las noticias mágicas. Gracias, compañeros. En lugar de chefs, este restaurante solo contrata abuelitas de todas partes del mundo. En Enoteca María, cada día, literalmente, una abuela diferente dirige la cocina. El concepto surgió después de que el propietario, Jody Scarabella, perdiera a su madre a principios de la década del 2000 y se viera en la necesidad de crear un espacio que lo hiciera sentir como en casa. Cuando abrió Enoteca María 2 años más tarde, Jody dejó su cocina a cargo de abuelitas italianas, cariñosamente llamadas nonas. Pero en julio de 2015, Jody pensó que a la gente le gustaría probar la cocina tradicional de otras partes del mundo y que quizás no sería tan mala idea reclutar a otras nonas internacionales para compartir la cocina con las nonas italianas. A partir de ahí, el proyecto se expandió hasta
formar el programa Nonas of the World, en el cual nonas de todos los orígenes son invitadas a cocinar platos caseros para que puedan compartir la historia culinaria de su familia. Sobra decir que desde entonces Enoteca María ha incrementado la variedad de matices en su abanico de sabores, con la presencia de más de 40 abuelitas de países como Japón, Siria, Francia, Bangladesh, Venezuela, Polonia, Grecia, Turquía, Liberia, Kazajistán, República Dominicana, Sri Lanka, República Checa, Bielorrusia, Pakistán, Siberia, Perú, Armenia y, por supuesto, Italia. Esto significa que una nona sudamericana y una nona de Medio Oriente podrán estar trabajando codo a codo en la cocina, aprendiendo de las recetas de las demás. Una noticia de nation.com. La experiencia y el buen hacer de nuestros queridos mayores siempre merecen nuestro respeto en Mágica Vida, como también nos postramos ante la nueva vida y las madres que hacen que sea posible. El Sant Pau, primer hospital catalán que pone camas cunas para madres y bebé. Según informó el hospital, el objetivo es el de conseguir la separación cero de madre y bebé durante el ingreso hospitalario y por eso el servicio de ginecología y obstetricia y la unidad de neonatos han apostado por comprar estos nuevos modelos de cuna que facilitan el amamantamiento, el contacto físico y el descanso materno conjuntamente con el bebé de manera segura. Según los médicos, en el ámbito domiciliario, es un tipo de cuna muy conocido y utilizado por madres y familias, pero su incorporación en el ámbito hospitalario es pionera en las maternidades catalanas y en la mayoría de los centros españoles. Fuente abc.es. Mágica Vida. Mora Hispana, distribuidor oficial de los aparatos médicos de moraterapia y bioresonancia Mora, patrocina el espacio Apuntes sobre Medicina Natural e Integrativa. Como estamos en plena campaña para fortalecer nuestro sistema inmunitario, qué mejor que los consejos mágicos de nuestra querida farmacéutica naturista y enorme profesional Palmira Pozuelo, palmirapozuelo.com. Te escuchamos y te agradecemos, querida amiga. Hola amigos de Mágica Vida, hoy os voy a hablar de nutrición y fitoterapia en procesos infecciosos. Los microorganismos están en el origen de la vida de la Tierra y existen en la naturaleza y en nuestro cuerpo con la finalidad de colaborar con la vida y generar estados de equilibrio. Por ejemplo, en el cuerpo humano existen aproximadamente 50 billones de bacterias y unos 60 billones de virus. A veces la ruptura de las condiciones naturales lleva a que puedan causar patogenicidad y pueden reproducirse intensivamente para hacer frente a una agresión ambiental. Los virus actúan en asociación a las bacterias. A veces esta agresión al medio ambiente, por ejemplo también el uso intensivo de antibióticos para luchar frente a las bacterias, ha generado resistencias y las bacterias son cada vez más agresivas y resistentes. Es a partir de los descubrimientos de Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología, que hay cierta visión de lucha y guerra contra ellos. Hay que eliminarlos a toda costa. Desinfectantes, antibióticos, antisépticos. Pero el mismo Pasteur al final de su vida dijo la frase que las bacterias no son nada y que el terreno lo es todo. Un concepto que siempre ha tenido en origen la medicina natural. Es decir, sería como una tierra oxigenada, una tierra aireada, una tierra rica en nutrientes. Esa tierra no se va a ver afectada por plagas. Al igual nuestro organismo, si hay unas condiciones de armonía interna, tampoco estos gérmenes que están habitualmente en nuestro interior no van a aumentar su reproducción y tampoco nos van a afectar otros que puedan estar fuera. Por tanto, habría unas condiciones importantes que podemos tener en cuenta. Por ejemplo, a nivel de nutrición tenemos que considerar que los microorganismos proliferan en tejidos poco oxidados y acidificados. Por tanto, es muy importante aumentar en nuestra dieta todo lo que produce alcalinidad. Así que una dieta alcalina, alta en vegetales y frutas y sobre todo crudos, porque estos alimentos
crudos aumentan que las células pueden utilizar mejor el oxígeno. Estos microorganismos no se desarrollan ni proliferan en terrenos y tejidos oxigenados. Así que aumentemos más de un 50% en nuestra dieta las ensaladas, las semillas crudas, los aceites vírgenes y las frutas. También son muy importantes los ácidos grasos omega 3 y 6 porque ellos regulan la inmunidad del organismo. Así que aumentar sobre todo las semillas y aceites vírgenes, y los antioxidantes porque protegen muchas vitaminas importantes para la inmunidad y estos propios ácidos grasos. Así que frutos rojos, vegetales verdes que tienen más vitamina C, por ejemplo, que los cítricos, y también las frutas. En fitoterapia realmente nos tenemos que ir al campo de la aromaterapia, que tiene una acción antibacteriana, antivírica, incluso antifúngica, muy activa, mucho más que la planta en sí. Así que podemos utilizar tanto para difundir al ambiente, disminuyendo en una cantidad notable los microorganismos que hay en el aire que nos rodea, aceites esenciales, por ejemplo, eucalipto, ravintsara, menta, romero, niauli, limón y orégano. También podemos utilizarlos disueltos y diluidos para aplicar en zonas de nuestro organismo, por ejemplo en la planta de los pies, y también convenientemente diluidos tomar en uso interno. Os comento también una anécdota de que Paracelso recomendaba masticar una bolita de mirra y mantenerla en la boca para lo que él llamaba tanto la peste como las enfermedades que provocaban pestilencia, que serían todas aquellas transmitidas por el aire, por ejemplo, una faringitis, un dolor de garganta, tos, mucosidad, que aparecen como síntomas precursores a la gripe, ya que esta bolita de mirra contiene aceites esenciales y prevendría de la peste a los enfermos, o bien su respiración y su aliento no afectaría a otras personas. Así que colaboremos con la naturaleza, con el medio ambiente, con los microorganismos de nuestro cuerpo que mantienen nuestro equilibrio. Mantengamos la serenidad y la calma, que eso también activa nuestro sistema inmune. Y bueno, pues espero que todas estas recomendaciones os ayuden y os hagan llevar una vida más equilibrada y feliz. Hasta pronto. Bioresonancia Mora. info@mora-medio-bioresonancia.com. Teléfono 978 60 15 01. Nino Martínez. Aquí nos encontramos nuevamente acompañados de nuestro querido amigo y colaborador Ramiro Calle con una nueva edición ante la ansiedad. Y bueno, lo primero saludarte, Ramiro, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nino. Un placer, ya lo sabes. Bueno, ¿cómo definirías la ansiedad? La ansiedad es una sensación difusa, displacentera, que cursa de diferentes maneras. A veces es suave, como un rumor interior, pero otras veces es muy intensa. Entonces hablamos ya de ansiedad pánica, de crisis de despersonalización o de realización. Pero en cualquier caso es una sensación muy desagradable de agitación, de impaciencia, de malestar, de nerviosismo. De la neurosis a la autorrealización, ¿qué quiere significar con esto en el libro? Sí, lo que quiero decir en este libro ante la ansiedad, cuando hago esta división, neurosis y autorrealización, entiendo por neurosis inmadurez, que nos hemos quedado estancados en nuestro proceso de maduración y de evolución, y por autorrealización entiendo que ya hemos logrado liberar todas nuestras potencias internas y realizar lo mejor de nosotros mismos. ¿Cuáles son las 5 fuentes de energía y las técnicas de entrenamiento psicofísico? Hay muchas más fuentes de energía, pero sí 5 son las principales, que son la respiración correcta, la alimentación sana, el descanso oportuno incluyendo la relajación profunda, el sueño reparador y, por supuesto, las impresiones mentales, porque también las impresiones mentales son alimentos. E igual que hay alimentos tóxicos, pues también hay alimentos para la mente que son muy
muy tóxicos, como las emociones negativas, los estados de ansiedad y de depresión, la angustia. Tenemos que entender que la mente necesita también vitaminas, lo que llamaríamos vitaminas para el alma. Dentro del libro también recomiendas una serie de prácticas de esquemas corporales. Es muy importante, por un lado, descender el umbral de la ansiedad y, por otro lado, cambiar actitudes para no generar conflicto y ansiedad. Entre las técnicas para descender el umbral de la ansiedad tenemos, por ejemplo, los esquemas corporales, lo que llamamos en el yoga asanas, que son determinadas posturas muy características en las que a través de ellas uno trata de introvertirse, de conectar con su cuerpo, y mediante el control o conquista del cuerpo llegamos al control y conquista de la mente. Y en cuanto a las técnicas de respiración, que también dentro del libro recomiendas una serie de técnicas de respiración. Es que la respiración es muy importante. Decimos en el yoga que la respiración es el caballo y la mente es el jinete. Y una respiración calma, más profunda, nos ayuda a todos a descender el nivel de la ansiedad y a estar más tranquilos. Por ejemplo, la respiración diafragmática, mediante el diafragma, una respiración lenta, pausada, más profunda. Eso a todos nos ayuda enormemente a descansarnos, a relajarnos y sobre todo a sedar el sistema nervioso. Quiero decir con esto que determinadas técnicas de respiración tienen un carácter ansiolítico muy definido. Y ahora que hablas de relajación, lógicamente esquemas corporales, técnicas de respiración, pero también son necesarias las técnicas de relajación y meditación. De hecho, siempre digo que la relajación es el método más sencillo de efectuar y que todos lo podemos hacer, y es además muy agradecido. Es un medicamento magnífico y además sin ninguna contraindicación. Aprendemos a relajarnos relajándonos. Quiero decir con esto que, como siempre, la práctica es necesaria. Por eso, Nino, en el yoga hay un adagio muy antiguo que reza: vale más 1 gramo de práctica que toneladas de teoría. Y en cuanto a las técnicas de meditación, ¿qué te voy a decir? La meditación es quietud, la meditación es el arte de parar, la meditación es sanear, estabilizar, concentrar, equilibrar la mente. Hay muchas técnicas de meditación. Aquí en el libro Ante la ansiedad incluyo un buen número de ellas, que en la medida en que la mente está menos agitada, pues también el cuerpo se relaja mejor y somos capaces de ir combatiendo poco a poco esa sensación, como decíamos, tan desagradable que es la ansiedad. Por otro lado, hay que también saber escuchar a la ansiedad. La ansiedad es la fiebre del alma, siempre digo. La ansiedad nos está dando un mensaje, nos está diciendo que tenemos que descubrir precisamente por qué surge en nosotros la ansiedad. Dedicas uno de los últimos capítulos a la angustia. Todos padecemos angustia. ¿Por qué? Porque es la angustia propia del ser humano. Es lo que he reflejado en tantas de mis novelas: El Fakir, El Templo de Hielo, Las 7 iniciaciones, esos personajes que aparentemente lo tienen todo, pero que no están llenos de sí mismos, que no se han completado a sí mismos. Y cuando no nos completamos a nosotros mismos, sentimos ese vacío, que es el vacío existencial, que a su vez da por resultado esa angustia existencial que se traduce como insatisfacción muy honda o descontento muy profundo, pero que por otro lado tiene una función importante, el que trabajemos para completarnos a nosotros mismos. Para despedir el libro lo haces con una historia, a mí me ha resultado muy, muy curiosa. Si
¿La puedes recordar, por favor? Sí, en este libro hago referencia a diferentes historias. Son historias anónimas recogidas desde la noche de los tiempos, y esta en concreto me la contó el venerable Lama Kalu Rinpoche, al que entrevisté varias veces, tanto en su sede en la India, cerca de Darjeeling, como cuando vino a Madrid y tomé refugio budista con él. Es una historia que él me contó aquí, que un hombre llega y se lamenta ante su maestro de que siempre está angustiado, está ansioso. El maestro le dice: pero a ver, ¿qué haces en tu vida? Y él dice: hago cosas muy, muy importantes. Doy charlas, conferencias, hago reuniones constantes de trabajo, asisto a congresos, asisto a todo tipo de asambleas relacionadas con mi trabajo, hago formación de profesionales, doy consejos, tengo 3 o 4 programas de radio, de televisión, hago muchas cosas muy importantes. Y entonces el maestro le dice: querido amigo, un día en tu tumba habrá una lápida que diga: aquí yace un hombre que supo llenar su vida de inútiles actividades. Una forma muy interesante de terminar el libro. Bueno, Ramiro, antes de despedirte, un éxito el taller que hemos organizado hace poquito, ¿no? Sí, efectivamente, pues mucha gente se quedó fuera. Ahora tenemos preparado otro taller para junio, que será sobre la senda de la atención plena, lo que hoy se llama mindfulness, y que tendrá un carácter muy, muy práctico. Luego tenemos otro sobre mente y emociones en septiembre, así que lo iremos anunciando progresivamente. Muchísimas gracias, Ramiro. El día 8 de junio, el domingo 8 de junio, será este próximo taller. Muchas gracias. Un abrazo, como siempre. Gracias por todo. A ti. Hasta luego. Mandala Ediciones nos ofrece libros, música y vídeos para la difusión de la medicina natural, la ecología y el crecimiento personal. Mandala Ediciones. mandalaediciones.com. Teléfono 91 755 38 77. Hola amigos de Mágica Vida, aquí Luz Altamira con ejercicios del arte de la palabra. Hoy tenemos uno para la flexibilidad de la lengua. Retan rachas, ruecas ruedan, reinas ríen, rubia rosca, rondas arriba. Más información en www.artedelapalabra.com. Muchísimas gracias, querida Luz Altamira. ¿Qué te parece, Ángel Luis, si les contamos a nuestros oyentes las ventajas de convertirse en mecenas de Mágica Vida? Además, por supuesto, de apoyarnos. Pues me parece perfecto, Nino. Te animamos a convertirte en mecenas de Mágica Vida, un auténtico mecenas mágico. Interesantes descuentos en centros de terapias y terapeutas, casas rurales con encanto, supermercados y tiendas ecológicas, herbolarios, librerías y tiendas especializadas, restaurantes vegetarianos, veganos y otros diferentes. Puedes hacerlo mensual con tan solo 6 euros o anual 48 euros. También puedes realizar una aportación puntual a partir de 5 euros seleccionando el botón Cajón Mágico de Donaciones. Por supuesto, si en algún momento deseas darte de baja, envíanos por favor un mensaje. En nuestra página web www.magicavidaradio.com encontrarás toda la información. Juntos hacemos Mágica Vida Radio. Gracias. Antes de despedirnos, escuchamos
una bellísima reflexión que circula entre nuestros queridos vecinos italianos de la psicóloga Francesca Morelli, en la voz de nuestra compañera Ana de Lima, actriz y profesora de locución en AM Studios y, por supuesto, persona concienciada con toda esta situación. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, llenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la que el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales, a China en primer lugar y a otros tantos países a continuación se les obliga al bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos mascarillas, pero no obstante seguimos respirando. En un momento histórico en el que ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos de un pasado vergonzoso, están resurgiendo en todo el mundo, aparece un virus que nos hace experimentar que en un abrir y cerrar de ojos podemos convertirnos en los discriminados, aquellos a los que no se les permite cruzar la frontera, aquellos que transmiten enfermedades. Aun no teniendo ninguna culpa, aun siendo de raza blanca, occidentales y con todo tipo de lujos económicos a nuestro alcance. En una sociedad que se basa en la productividad y el consumo, en la que todos corremos 14 horas al día persiguiendo no se sabe muy bien qué, sin descanso, sin pausa, de repente se nos impone un parón forzado, quietecitos en casa día tras día, a contar las horas de un tiempo del que hemos perdido el valor, si no se mide en algún tipo de retribución o en dinero. ¿Sabemos cómo usar nuestro tiempo sin un fin específico? En una época en la que la crianza de los hijos, por razones mayores, se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a los progenitores junto a sus propios hijos. Nos obliga a rehacer la familia. En una dimensión en la que las relaciones interpersonales, la comunicación, la socialización, se realiza en el no espacio virtual de las redes sociales, dándonos la falsa ilusión de cercanía, este virus nos quita la verdadera cercanía, la real. Que nadie se toque, se bese, se abrace. Todo debe hacerse a distancia, en la frialdad de la ausencia de contacto. ¿Cuánto hemos dado por descontado estos gestos y su significado? En una fase social en la que pensar en uno mismo se ha vuelto la norma, este virus nos manda un mensaje claro. La única manera de salir de esta es hacer piña, hacer resurgir en nosotros el sentimiento de ayuda al prójimo, de pertenencia a un colectivo, de ser parte de algo mayor sobre lo que ser responsables y que ello a su vez se responsabilice para con nosotros. La corresponsabilidad, sentir que de tus acciones depende la suerte de los que te rodean y que tú dependes de ellos. Dejemos de buscar culpables o de preguntarnos por qué ha pasado esto y empecemos a pensar qué podemos aprender de todo ello. Todos tenemos mucho sobre lo que reflexionar y esforzarnos. Parece que la humanidad ya está bastante en deuda con el universo y sus leyes, y esta epidemia nos lo está dejando claro, a un alto precio. Muchísimas gracias a nuestros entrevistados y nuestras entrevistadas, patrocinadores, colaboradores, colaboradoras y principalmente a vosotros, a vosotras, queridas partículas mágicas del universo. Nos escuchamos en pocos días. magicavidaradio.com, Mágica Vida Radio en Facebook e Instagram, @mágicavidarm en Twitter, teléfono 662-550060, correo electrónico info@magicavidaradio.com. Nos despedimos hasta el próximo programa. Que la sonrisa y la fuerza os acompañe siempre. Mágica Vida. Una radio diferente.